Valentina, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Nuestra socióloga preferida, porque Valentina es socióloga. ¿O no, Valen? Sí, ya sacaron sus dólares sí, del vamos colchón. a escuchar con mucha atención. Estamos sacando los dólares del colchón y además Artemio tiene un colchón king size, entonces entran muchos dólares. ¿A qué se debe ese comentario fuera de lugar? Pero bueno, no importa, estoy acostumbrado. Una de las mejoras, además de la antena y la potencia del transmisor, es que usted no va a pasar más música. Por eso que la radio AM crece. Exactamente. Valen, bueno, estábamos hablando de esta letanía que vuelve una y otra vez con la macrosana. Pero incluso que los de enfrente digan la macrosana es razonable, su fondo de comercio, qué sé yo. Pero incluso de este lado de la grieta escuchamos, bueno, algo había que hacer, estabilizaron las cuentas, equilibraron las cuentas fiscales. ¿Qué opinión te merece esta macrosana que prescinde de la obra pública, se financia con las jubilaciones, deja de entregar medicamentos oncológicos, no envía los recursos a las provincias? ¿Cómo ves eso? Principalmente entender que vamos hacia un modelo de una economía dolarizada, una caja de conversión como la de Ecuador, por ejemplo, con todo lo que implicó eso, con un incremento de la violencia, de la inseguridad, con un esquema regulatorio similar al que hoy está aplicando Uruguay, pero sobre todo una economía primarizada y extractivista como Perú, ¿no? Como este es el panorama que veo en el corto plazo, de decir, bueno, están haciendo un cambio de régimen, están estableciendo nuevas desregulaciones para que el dólar empiece a competir realmente con el peso, en medio de una economía hiperprimarizada e hiperextractivista. Digo, esto estamos discutiendo la misma semana que se pone en discusión la eliminación del régimen de Tierra del Fuego, ¿no? Con todo lo que implica en términos también de soberanía y demás. Así que la realidad es que vamos hacia eso, hacia primero convertirnos en una economía exclusivamente de servicios, ya no productiva, sino exclusivamente de servicios, primarizadora, donde los sectores dinamizadores van a estar centrados en todo lo que es el sector agroexportador y el sector de minería, gas, petróleo, algo que ellos mismos dicen, ¿no? Cuando dicen, bueno, va a haber una recuperación económica y los dólares van a entrar por estos sectores. Todo lo que no entre en esas categorías queda por fuera, ¿no? Y en ese quedar por fuera implica dejar de producir, dejar de tener fábricas, dejar de tener industria nacional, y ahí es cuando entra en crisis este modelo de agotamiento, este patrón de acumulación que ellos proponen, ¿no? Y sobre todo ver que esa última medida de ese blanqueo blue y demás tiene que ver con un manotazo de ahogado. Ya tuvieron 3 burbujas financieras, ellos asumen, en diciembre hacen una devaluación por encima del 100%, después tienen el blanqueo exitoso por el cual entran 23.000 millones de dólares, y después tienen el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario, donde también entraron 12.000 millones de dólares, y ahora vuelven con esto. Digo, claramente algo está fallando en su plan, en su praxis, porque nuevamente salen desesperados a buscar dólares, ¿no? Principalmente en un contexto donde lo que proponen es un cambio de régimen de información, es decir, Arca, lo que era HIP, ya no va a tener que estar informado de los movimientos y de las transacciones como si lo antes era, por ejemplo, cuando comprabas un auto usado, el concesionario tenía que avisar la FIP y un montón de transacciones que tenían que quedar registradas. Eso permite que nada de eso quede registrado y se pueden hacer maniobras mucho más opacas de las cuales ya se hace con los regímenes vigentes, ¿no? Y ahí está la preocupación de decir, bueno, ¿qué pasó en Ecuador cuando dolarizaron? Claro. Correa lo dice permanentemente, digo, un incremento directo de la violencia, de la inseguridad, una presencia muy fuerte del narcotráfico. Son variables que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos o discutimos esquemas que también comprender eso, digo, los tipos se pueden tropezar, se pueden confundir, pero siempre hubo un eje claro que era llegar a una dolarización endógena. Y si quizás en algún momento nosotros nos comimos la curva porque ellos dejaron de hablar de dolarización y dijimos, bueno, ya fue la dolarización, vemos que no, tienen un objetivo y van hacia eso. Volviendo sobre la macrosana,
como vos bien te referís, hasta ahora hubo una serie de burbujas, estaba la devaluación apenas asumido, después 40.000 millones de dólares se fumaron el año pasado entre el blanqueo y el superávit comercial, y ahora empezaron a quemar los 12.000 millones del adelanto al fondo. En marzo, la situación de este gobierno de Macro Sana era desesperante. Si no hubiera llegado ese préstamo extravagante del fondo, ¿qué pensás que podría haber pasado sin esos 12.000 millones de dólares urgentes? Sí, efectivamente iban a entrar una crisis de reservas, una crisis de dólares muy fuerte, porque recuerden, parece que fue hace un montón, pero esas semanas donde el Banco Central vendía 500 millones de dólares y empezó a hacer todos los viernes vendiendo un montón de dólares el Banco Central, justamente para, por un lado, intervenir el valor del dólar y que no se les dispare, y eso contenga los valores inflacionarios, que era como, bueno, la narrativa discursiva de decir, bueno, un dólar barato y una inflación un poco atrasada, pero la realidad es que si no llegaba el crédito del fondo iban a entrar en una crisis. Pero también entendamos esto, llegó el crédito del fondo y siguen estando en una crisis, sin duda, ¿no? Comprender que no se salvaron de esa. En el primer desembolso llegaron los 12.000 millones de dólares, que implicaban el 80% de la cuota total de los 15.000 millones que arreglaron en el último acuerdo con el fondo, algo que incumple también los propios estatutos del fondo, porque en el primer desembolso solo se pueden girar hasta un 40%, otra vez haciendo excepciones con Argentina, ¿no? Más allá de las obscenidades que hemos escuchado por parte de Cristalina Georgieva haciendo explícitamente campaña con el de la motosierra. Sí. Bueno, ahí también hay una cuestión de decir, los deudores son mega irresponsables, ¿no? Porque ya de Caputo no podemos decir nada más, pero ¿qué está pasando con los acreedores? ¿Qué está pasando con la responsabilidad del Fondo Monetario Internacional? Y acá empieza también un poco a caerse esa cuestión sacro que tenemos del Fondo Monetario, que son todos directores hiperformados y todo, ¿no? Son burócratas que no saben gestionar también, que cuando tienen que gestionar con Argentina se le queman los papeles y se vuelven a equivocar por tercera vez de la misma forma. Pero ya no, pareciera que ya no es una equivocación, ¿no? Si te equivocas tres veces seguidas de la misma manera. Sí, total, incumpliendo otra vez con todos los estatutos y los convenios constitutivos del propio organismo. Digo, hay accesos excepcionales que tienen 4 segmentos, que solo si vos cumplís esos 4 segmentos te pueden girar más plata de la que te corresponde. Bueno, Argentina tiene una cuota asignada del 435%, y ahora con este último giro, sumando lo de Macri, sumando la reestructuración de Guzmán, la cuota está por encima de 900%. Digo, es apenas escandaloso, es insólito, y ahí también entra la discusión de qué vamos a hacer desde el sector del peronismo, si efectivamente queremos volver a ser gobierno, ¿cómo vamos a resolver el tema de la deuda? Bueno, es una gran pregunta, y justamente Mauricio Macri, cambiemos, en 2018 cambió la deuda, era la deuda privada, la deuda con los privados, que estaba a punto de entrar en default en 2018 porque ya no podía seguir endeudándose en dólares. Él la cambia por deuda con el fondo, es decir, va a buscar los 50.000 millones de dólares, con eso paga a los acreedores privados y transforma al fondo en el gran acreedor de la Argentina. El gobierno de la motosierra sigue el mismo camino, es decir, no por el riesgo país, etcétera, no puede acceder al crédito privado de los mercados y se vuelve a endeudar con el fondo. La deuda con el fondo es una deuda que teóricamente no es renegociable, no es defaulteable, a diferencia de la deuda con los privados. Ahora bien, mi pregunta es la siguiente: cuando ya el fondo actúa descaradamente a favor de un modelo, a favor de un gobierno, y nos empoma una y otra vez, ¿no abre
la posibilidad de una solución política, digamos que el peronismo diga, che, ya lo hemos advertido, porque esta vez el peronismo lo advirtió, le dijo al fondo, ojo que no vamos a reconocer esta deuda por ilegítima. ¿Te parece que hay una posibilidad de salir del manual de procedimiento? ¿Hay una posibilidad de decir, che, más allá de lo que sea el fondo, no sea el fondo, esto es una estafa? Sí, total. Incluso te dirían, sin salir del manual de procedimiento, utilizando sus propios estatutos y justificándonos con sus propias leyes, que dicen, bueno, nosotros le podíamos prestar a Argentina hasta esta determinada cantidad de plata. Nosotros nos excedimos, entonces ese exceso del crédito, que es un exceso político, es un excedente político, se debería negociar en el ámbito de lo político, ¿no? Claro. Para que tomemos referencia de esto, según la cuota que tiene asignada Argentina, que es como ese indicador que el Fondo Monetario le asigna a los países por su capacidad de repago, por su capacidad de exportaciones, por su capacidad de generar reservas, Argentina son 18.860 millones de dólares. Es decir, hasta eso nos correspondería pagar. Todo lo que está por encima, que son casi 45.000 millones de dólares, es casi el crédito que tomó Macri, se debería discutir en la esfera de lo político, ¿no? Porque es efectivamente un excedente y es un crédito político. Esto es también toda una propuesta novedosa y creativa, porque no estamos diciendo, bueno, no les vamos a pagar nada, estamos diciendo, les vamos a pagar lo que corresponde. Lo que corresponde, sí. Lo que corresponde incluso según sus propios estatutos, según sus propias leyes constitutivas del Fondo Monetario, ¿no? Que ellos mismos están incumpliendo. Y que la parte por fuera de esos 18.860 millones de dólares se discuta en el ámbito y en la esfera de lo político, que se convoque a otros organismos similares como es el Club de París, donde tiene una representación más amplia, porque ni siquiera el fondo tiene un sector al interior de resolución de conflictos. O sea, imagínense lo opaco que es la gestión y la política al interior del fondo, pero esta es toda una propuesta novedosa, porque lo que implica justamente pagar hasta lo que nos corresponde. Digo, el caso más reciente, que es cuando Néstor le paga con Lula el Fondo Monetario en 2006, ellos le pagan exactamente lo que les corresponde, y cuando vos pagas lo que corresponde no te suman los sobrecargos de exceder la cuota. Claro. Digo, Néstor fue con la libretita con lo que justamente le exigía el fondo, ni más ni menos, respetando la cuota asignada que tenía también en ese momento Argentina. Bueno, la idea sería poder hacer algo similar a lo que sucedió en ese momento con otra economía, con otra expansión, con otro Producto Bruto, pero con las mismas leyes y los mismos convenios constitutivos del Fondo Monetario. Y también, para ir cerrando, dejar sentado que es necesario empezar a discutir estas cosas desde ya. Digo, claro. Si nosotros efectivamente militamos y queremos que el gobierno peronista vuelva al poder, esas cosas las tenemos que tener resueltas desde ahora y que no vuelva a suceder como fue con Alberto Fernández, que llegamos, militamos, hicimos todo lo que queríamos, pero el día 1 de gobernar nos dimos cuenta que nadie había escrito un programa, ¿no? Claro. Entonces, el programa es la deuda, y eso hay que empezar a resolverlo y discutirlo en todos los ámbitos de este momento. Valentina, muchísimas gracias por esta entrevista. Muchísimas gracias a ustedes. Les mando un abrazo grande. Un abrazo. Valentina Castro, socióloga, maestranda en economía política de Flaxo. Y nos vamos ahora sí a un tema. Ahora sí, la gente lo pidió, Artemio. Me duele tener que confesarlo, pero la gente lo pide. Pide tu tema. Bueno, es un tema que le voy a dar un poquito de contexto. Muy breve. 1998 la Versuit saca un tema refiriendo a lo que sucedía en Argentina en la, segunda ola neoliberal, que era el peronismo menemista, o puede ser la tercera, porque caracterizar lo que fue el plan